Todos sabemos que vivimos en un mundo cada vez más digital. Sin embargo, hay brechas, hay desafíos, hay algunas inseguridades que examina bien el libro blanco de la digitalización que acaba de concluir la Cámara de Comercio de España en colaboración con Making Science. Hay 4 focos muy bien marcados, 4. El primero es incentivar la I+D, el segundo poner el foco en las pymes, que es donde está el tejido económico empresarial de España. Luego está el gran desafío global de la ciberseguridad y el desarrollo del teletrabajo, que obtiene una importante valoración por los seres humanos que vivimos en la digitalización. Bueno, nos acompaña en directo en Capital Radio alguien que se conoce de principio a fin, porque ha sido una buena parte de su propio trabajo este libro. Carlos López Blanco es el presidente de la Comisión de Digitalización de la Cámara de Comercio. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Luis Vicente. Encantado de estar con vosotros. Bueno, un libro blanco es un libro abierto, es un diagnóstico, ¿no?, de dónde estamos y cuáles son los desafíos en clave de digitalización para España. Si te pido un diagnóstico primero y muy personal, ¿en qué nivel está España en digitalización? Bueno, yo creo que, si me permites, una pequeña referencia al origen de este informe. Este Sí. informe es el resultado de los trabajos de la Comisión de Digitalización de la Cámara de Comercio desde el año 17 y nosotros hemos puesto focos en 2 elementos fundamentales. Un primer informe sobre algo que en 2017, cuando nosotros hicimos este informe, era algo de lo que se hablaba muy poco, que era la digitalización de la pequeña y mediana empresa, que ya a nosotros entonces nos parecía un elemento esencial de competitividad y desarrollo de la economía española. Y una vez que acabamos ese informe, pusimos foco en lo que pensábamos que era la necesidad de acelerar la transición digital de la economía y de la sociedad española. Este segundo informe lo hicimos en el año 20 y todos recordaréis que pasó en marzo del año 20 y nos ha parecido que ahora era un buen momento para hacer balance de lo que queda y lo que se ha hecho y lo que queda por hacer en materia de digitalización. Me preguntas, Luis Vicente, cuál es el grado de digitalización de la sociedad española. Yo Sí. creo que va por barrios, depende de qué estamos hablando. Lo que sí es una evidencia es que en España, igual que en otros países de la Unión Europea, se ha dado un salto que ha sido en parte consecuencia de un efecto paradójico del COVID-19 y del confinamiento, que ha supuesto un acelerador de la digitalización en determinadas áreas de la sociedad y sobre todo con la irrupción de una estrategia europea en materia de digitalización que por primera vez en la Unión Europea ha venido acompañada de sustanciosos recursos económicos. ¿Cuál es el estado de digitalización de la economía y la sociedad española? Pues yo creo que con esta aceleración y con las cosas que se han hecho en los últimos años, España es un país razonablemente digitalizado, donde el grado de digitalización de los sectores principales de la economía es muy bueno y que incluso contamos con empresas líderes en materia de digitalización y todavía tiene asignaturas pendientes, que es donde nosotros tratamos de enfocar nuestro informe en materia de pequeña y mediana empresa, en materia de administración electrónica, modelo laboral, educación o ciberseguridad. Son algunos de los aspectos donde la economía y la sociedad española todavía tienen que avanzar en materia de digitalización. En clave PYME, parecía que la política del kit digital iba a suponer un gran paso hacia adelante. ¿Significa que todavía hay algo más que hacer? ¿Qué podría ser? Bueno, es que la digitalización de las pymes es un fenómeno complejo porque primero se refiere a una economía, a un tejido económico como el español, donde la pequeña y mediana empresa es la parte dominante y donde además la pequeña empresa es muy pequeña. Este es un país lleno de micropymes, lleno de empresas de menos de 10 empleados, y eso hace más difícil la digitalización. Por eso hay una brecha de digitalización
entre la gran empresa y la pequeña y la mediana empresa. De todas maneras, yo creo que el kit digital y también la labor que en esta materia hacen las cámaras de comercio territoriales, pues están permitiendo un avance fundamental en materia de digitalización. Primero, porque por primera vez hay recursos cuantiosos. Y segundo, y esto es muy importante, y en buena parte tiene que ver también con la pandemia y con sus consecuencias, hoy el grado de conciencia de la pequeña y mediana empresa de la necesidad de digitalizarse es mucho mayor. Hace 5 años, hace 6 años, no había en la pequeña y mediana empresa conciencia de la urgencia del proceso de digitalización, no solo para mantener la competitividad como empresa, sino en muchos casos para sobrevivir. Hoy, en cambio, creo que hay una conciencia general en todas las empresas de todos los tamaños de la necesidad de enfocarlo. Y por primera vez hay recursos. Ahora bien, digitalizar la pequeña y mediana empresa es una tarea difícil, es una tarea compleja, es una tarea que lleva mucho tiempo y que todavía pues queda mucho por avanzar, aunque ya digo, el kit digital, donde la Cámara de Comercio de España ha tenido un papel crucial, pues ha supuesto un gran paso adelante en este proceso. Bueno, esa parte expuesta es muy positiva, Carlos López Blanco. Desde luego hay mayor conciencia de la necesidad de digitalización. Pero ¿hay la misma conciencia de los riesgos que conlleva una digitalización de no buena calidad que proteja las empresas de los ciberriesgos? Lo pregunto porque muchas empresas se están encontrando ahora con vulnerabilidades que ni se imaginaban al estar digitalizadas. Totalmente. Este es uno de los grandes problemas que todavía tenemos pendiente y vuelvo a la misma reflexión, perdona por ser reiterativo, aquí esto va por barrios. Es decir, yo creo que tenemos un tejido empresarial donde las grandes empresas tienen una gran conciencia sobre las necesidades de la ciberseguridad y de mantener unos estándares y unos niveles de seguridad muy exigentes, porque se lo exige su negocio y porque se lo exige la ley. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la nueva regulación europea va a imponer a las empresas de sectores esenciales y de otros sectores de la economía y a empresas de tamaño medio y grande unas muy exigentes obligaciones en materia de ciberseguridad. El problema está en la pequeña y mediana empresa. Este es un problema que en cierta medida arrastra a todo el tejido industrial y económico, y por eso es tan trascendente, porque una de las razones, una de las exigencias de la nueva regulación en materia de ciberseguridad es que se refiere no solo a las grandes empresas, sino a su cadena de suministro, de las que estas empresas grandes tienen que hacerse responsables de sus niveles de ciberseguridad, como no puede ser de otra manera en el mundo interconectado como el que vivimos. Y ahí eso va a hacer que en los próximos años, tanto desde la administración pública, desde los reguladores, como también desde las empresas grandes, se vaya a hacer un esfuerzo muy importante en garantizar que no solo las empresas grandes, sino todas las que forman parte de su cadena de suministro van a tener el nivel de ciberprotección que es necesario. Yo quiero hacer una reflexión sobre la ciberseguridad en las pequeñas y medianas empresas. En primer lugar, que el mercado está lleno de soluciones muy accesibles para garantizar los niveles de ciberseguridad que una pequeña y mediana empresa necesita. Por tanto, una de las cosas que tienen que saber las empresas de tamaño pequeño es que garantizar los niveles de ciberseguridad no es caro, y ahí tienen ayudas públicas, es parte del kit digital, y yo creo que la Administración va a seguir subvencionando actividades, acciones en materia de ciberseguridad. Pero hay un elemento muy importante en la pequeña y mediana empresa de ciberseguridad, y es que exige cultura de la ciberseguridad. Mantener la ciberseguridad en una pequeña y mediana empresa es muchas veces un problema de disciplina y de cultura elemental, de mantener esas medidas de seguridad que nos parecen triviales, pero que son muy importantes para mantener nuestro negocio en marcha. Y una última reflexión. Las empresas pequeñas y medianas piensan que la información que tienen por su tamaño no es relevante, y no es así.
también las pequeñas y medianas empresas son objeto de ataques informáticos y de ataques cibernéticos, bien por la naturaleza de su actividad o simplemente porque hay muchos ciberdelincuentes que lo que tratan es de obtener agregaciones de datos que les permita traficar con ellos. Por tanto, que sepan, tienen que saber las pequeñas y medianas empresas que también la ciberseguridad es un desafío para ellas y no solo para las empresas grandes o para las empresas de mayor tamaño. Pues Carlos López Blanco, presidente de la Comisión de Digitalización de la Cámara de Comercio, gracias por compartir estas reflexiones al hilo de una lectura recomendada, el Libro Blanco de la Digitalización. Gracias y buen viernes, Carlos. Muchas gracias, Luis Vicente, y a vuestra disposición.